o esa escultura de Sebastián que está allá atrás. Está todo el universo y está esa escultura. En cierta forma, Sebastián lo que hizo como escultor es quitarle a todo eso el universo, y eso fue lo que quedó. Bueno, ahorita, buen hombre, te quiero platicar un poco sobre 3 conceptos que son muy útiles cuando te dedicas a la filosofía y a la ciencia. El primero de ellos tiene que ver precisamente con esta diferencia entre filosofía y ciencia. Mucha gente cree que solo se puede hacer filosofía o solo se puede hacer ciencia. Esto es falso, falso completamente. No puedes hacer una sin la otra. ¿Por qué? Porque se hace ciencia sobre las cosas que conocemos y se hace filosofía sobre las que no conocemos. En cierta forma, uno va, es como con una linterna, alumbrando con la filosofía, pero lo que va quedando atrás, que ya sabes, esa es la ciencia. Y las preguntas difíciles te las vas haciendo mediante la filosofía. Entonces la ciencia es aquello que puedes sistematizar, es aquello que puedes tú ir construyendo a través de modelos o de teorías y comprobando hipótesis. La filosofía más bien es la que te hace preguntar sobre cuáles son las cosas que quieres tú responder, aunque no tengan respuesta. Un verdadero científico entonces necesariamente se hace preguntas filosóficas. Es una fraudulenta actitud eso de decir que yo soy científico pero no hago filosofía, ¿no? Bueno, aléjate de todo aquel que te diga eso y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer concepto. El segundo concepto al cual quiero referirme es este de la distinción entre ontología, epistemología y metodología. Tú puedes tener un mundo lleno de cosas, pero no todas las puedes conocer. Entonces, ¿qué hay allá afuera? Esa es la ontología. O sea, ontos quiere decir ser. Logos, ya sabes, es el estudio de las cosas. En todo este caso es el estudio de lo que existe, el estudio de lo que hay allá afuera. Pero no todo lo que hay allá afuera, que la filosofía a veces te hace preguntar, no todo lo puedes conocer científicamente. Entonces existe la epistemología, que es la forma, las teorías en cómo conocemos las cosas. Ahora, no todo lo que es posible conocer o que uno quiere conocer tiene un método. Hay cosas que queremos conocer, pero no existe un método para conocerlas. Pues ahí entra la tercera parte, ¿no? La metodología. Entonces, hacer esta distinción te ordena mucho la cabeza cuando estás haciendo investigación científica, porque tú tienes el ámbito de lo que existe, el ámbito de lo que quieres conocer y el ámbito de las herramientas que te permiten conocer las cosas. El tercer concepto que quiero yo comentarte un poco es la idea de cómo las esculturas, como esa que está ahí atrás, nos ayudan también a entender la mentalidad del científico y del filósofo también. Mucha gente está acostumbrada a pensar que la gente positiva es constructiva. Y pues sí, ese es un pensamiento, es casi un reflejo condicionado pensar esas cosas, ¿no? Y obviamente la gente es un instinto de conservación de la vida y también de la energía vital. No quiere pensar en cosas negativas o no quiere pensar en negativo, quiere pensar en positivo. Y entonces anda con esta mentalidad de optimista, yo soy positivo. Esas estupideces, yo las veo como estupideces porque reflejan una especie como de mentalidad infantil desde mi punto de vista. El mundo es el bien y el mal, es bonito el sol porque hay sombra y no puedo no simplemente pretender que las cosas sean una u otra. Las dos son lo que son y así es el mundo. Pero a lo que quiero llegar, buen hombre, con esta disquisición es que cuando uno se dedica a la filosofía o la ciencia o al arte incluso, uno no nada más escoge lo que va a construir, sino uno va quitando. O
sea, uno tiene una piedra, por ejemplo, como escultor, y uno va quitando lo que no es aquel espacio que quiero crear. No sé si me estoy dando a entender. Y algo muy parecido ocurre con la música. Si esta escultura fuera una pieza musical, estamos escogiendo los silencios, no nada más los sonidos, las notas musicales. Tenemos que hacer un verdadero reconocimiento de la realidad y decir, esto quiero que vaya, esto no quiero que vaya. Los músicos no son creadores de notas musicales, no son creadores de sonidos, son creadores de silencios. No es un proceso nada más de decisión de qué sí, sino es un proceso de decisión de qué chingados no. Y ahí es donde entra también el aplomo que debe de tener un creador. En ciencia esto ocurre también de manera similar, es decir, uno no está buscando algo en particular, uno está descartando todo aquello que sabemos que no nos va a ser o útil, o simplemente no tenemos ánimos de querer conocerlo, ¿no? Y no sabemos realmente qué sí queremos conocer, pero andamos buscándolo y lo encontraremos cuando lo veamos, o sea, sabremos que lo hemos encontrado cuando esté ahí enfrente de nosotros, ¿no? Hay un mundo allá afuera, de todo un universo del espacio que no es ocupado por esa figura. Al final el residuo es el que te explica el fenómeno. Esto ocurre de hecho en la economía, por ejemplo, cuando se trató de, allá en los años 50, el premio Nobel Robert Solow, él explica el crecimiento de la economía a través de lo que él llama el residuo de Solow, o sea, es un residuo que no sabe bien qué es un residuo indeterminado, que la falta de un mejor nombre le llama progreso tecnológico, pero bien podría ser inteligencia o creatividad o sinergia entre organizaciones, podrían ser mil cosas, pero eso no lo mete dentro del modelo. Simplemente a la teoría el crecimiento lo atribuye a algo que denomina incluso el residuo estadístico de Solow. Esto es algo que a muchos no están conscientes de ello, pero es la forma en cómo la economía moderna, siendo la ciencia del capitalismo, ha definido el crecimiento económico. Es una definición negativa. O sea, el crecimiento económico está determinado por variables desconocidas o indeterminadas. Dentro es una especie como de caja negra a la cual le meten todo, ¿no? Ese es el residuo de Solow. Entonces, tanto en ciencia como en las artes, a veces es más fácil, o a veces es la única manera, el que las cosas estén definidas por lo que no son. Utilizar un proceso inverso que explique todo aquello que no es. Y eso es lo que lo define. Hay ciertos silencios dentro de la creación artística que generan más emociones, más impacto que a veces las propias notas musicales que existen. Hay distintas teorías que van eliminando posibilidades, eliminando hipótesis. El proceso científico es un proceso de eliminación, es un proceso en cierta forma negativo. Por eso es que mucha gente a veces cree que tiene uno que ser constructivo y lo percibe a uno como alguien que no es constructivo porque no está diciendo que sí, sino que no. No están acostumbrados a eso, entonces piensan que uno está teniendo una mentalidad poco constructiva. Porque en lugar de proponer, según esto, es que tienes que proponer. Sí, pero es que lo que no se dan cuenta es que muchas veces hay cosas que solo pueden definirse por lo que no son. Porque el fenómeno en sí es tan complejo, tan amplio, que uno no puede partir sobre la base de lo que es, sino uno tiene que partir sobre la base de lo que no es. Y a partir de eso el fenómeno se va poco a poco revelando como una escultura
en el caso de los escultores, que van quitándole a la piedra todo aquello que no es lo que ellos quieren crear, todo aquello que no es la Piedad de Miguel Ángel, o el David, o qué sé yo, o esa escultura de Sebastián que está allá atrás. Está todo el universo y está esa escultura. Entonces, en cierta forma, Sebastián lo que hizo como escultor es quitarle a todo eso el universo, y eso fue lo que quedó. Así es como funciona el conocimiento y el arte en el ser humano. Entonces, toda aquella gente que está acostumbrada a pensar en positivo lleva una gran desventaja, porque la realidad no es así. La realidad es más compleja de lo que siempre la creemos, ¿no? Solo la mentalidad así infantil, o la mentalidad intelectualmente perezosa o cobarde, tiene esta obsesión de siempre buscar y traer la mentalidad en positivo, o sea, el switch en positivo, nunca en negativo, porque piensa que eso es algo malo, asocia negatividad con maldad, ¿no? Cuando no necesariamente es así. El mundo es lo que es, y es bello como es bonito el sol porque hay sombra, existe el bien y el mal, el yin y el yang. Justamente las ideologías son la omisión de estos hechos, ¿no? Las ideologías lo que hacen es que descartan todo un lado de la realidad y se quedan exclusivamente con otro, ¿no? Como esta estúpida teoría que anda ahorita tratando de infectarle la mente a tanta mujer y tanto hombre estúpido, porque no hay otra forma de describirlos, del patriarcado, ¿no? Que pinta al hombre y todo lo que tenga que ver con lo masculino como la maldad del mundo, ¿no? Y entonces hombres son malos, mujeres son buenas. O sea, ese es un pensamiento, pues yo no diría ni siquiera primitivo, es un pensamiento estúpido, ¿no? Es lo que lo define como ideología, que no quiere contemplar los aspectos buenos y malos de la realidad. Y así como eso, así son las ideologías, es lo que define una religión. Una religión, por ejemplo, no es una ideología precisamente porque contempla el bien y el mal, positivo, negativo, el yin y el yang. Y las religiones, todas las grandes religiones que han sobrevivido miles de años son así, tienen una visión comprensiva de la realidad. Entonces el científico, el artista, son personas que piensan tanto en negativo como en positivo. Es hasta recientes fechas que, cuando la sociedad se ha comercializado demasiado en cada uno de los ámbitos de la vida, que la gente le han infectado la mente, le han envenenado la inteligencia con esta idea de que todo debe de ser optimismo y vive a los optimistas, y todo debe de ser feliz, y como si no existiera un mundo en su contraparte, como si no existiera la otra cara de la moneda, como si no existiera la sombra, ¿no? Y eso es lo que también define al ser humano, y es lo que hace a la realidad interesante. A últimas fechas ha habido una cultura de negación de la negación, de negación de las dualidades del universo, del mundo, de la cultura. Y han empezado a haber muchas ideologías simplistas como el feminismo, como el marxismo, o como el capitalismo, hay muchas ideologías, y todas ellas se caracterizan porque no tienen este modo de enfoque de la realidad, que muchas cosas, repito, solo pueden definirse cuando sustraemos todo lo que no son de ellas, como esa escultura, decía yo. Al universo le sustrajimos esa escultura y eso fue lo que quedó. Entonces, cuando nosotros indagamos sobre la realidad, sobre las emociones humanas, como hacen los artistas, cuando indagamos sobre el conocimiento del universo, de la naturaleza, el procedimiento no es nada más asertivo, sino también a veces tiene que ser descalificativo. O sea, tienes que discriminar cosas. Todo esto no es, todo esto no es, todo es como el escultor que le va quitando escamas a la piedra hasta que queda una perfección de figura. Entonces, espero que esto se entienda y no sea demasiado abstracto, buen hombre, pero es
Nada hay más humano que pensar en abstracto. Cuídate, ya tienes bastantes cosas en que pensar. Hasta la vista.